Me llamo Dr. Javier Domínguez, y aunque hace ya algunos años colgué mi bata blanca y me retiré de los pasillos fríos del Hospital de Sevilla, donde trabajé durante más de 4 décadas, hay algo que no he podido abandonar: la necesidad de contar lo que he visto y lo que nunca se dice. Durante años observé con impotencia cómo muchos de mis pacientes mayores se debilitaban sin entender por qué. No era una enfermedad en el sentido tradicional, no era un virus, ni un tumor, ni algo que pudiera diagnosticarse fácilmente con una analítica. Era algo más sutil, más lento, más cruel: la pérdida de fuerza. La mayoría llegaban diciendo lo mismo: doctor, ya no puedo subir escaleras como antes, me canso con facilidad, a veces siento que las piernas me fallan. Será la edad, ¿no? Y yo les miraba con el corazón encogido porque sabía que lo que les ocurría no era simplemente envejecer. No, era algo que podíamos haber prevenido. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué pasaría si le dijera que mientras usted duerme, sus músculos están desapareciendo? ¿Literalmente? Sí, así como lo oye. Desapareciendo. Y no, no es una metáfora, no es una exageración, es una realidad biológica. Mientras usted duerme, si no ha alimentado correctamente su cuerpo, sus músculos comienzan a consumirse. Y lo hacen en silencio, sin dolor, sin aviso. Y un día cualquiera se da cuenta de que ya no puede levantarse de la silla sin ayuda, que tropezó, cayó y ahora tiene miedo de volver a caminar solo. Así empieza el ciclo: miedo, menos movimiento, menos fuerza, más caídas. Y con cada caída una pérdida invisible de independencia, de confianza, de dignidad. El nombre científico de este enemigo silencioso es sarcopenia, y lo más aterrador es que el 90% de las personas mayores ni siquiera han oído hablar de ella. Y peor aún, están alimentando sin saberlo su propia debilidad, creyendo que están haciendo lo correcto. Durante años, la industria alimentaria, los medios y hasta algunos profesionales nos han hecho creer que el huevo es el rey de las proteínas. Pero lo que no se dice es que, aunque el huevo es bueno, hay otras 5 fuentes de proteína más potentes. Y la mayoría de las personas mayores ni las conocen o no las consumen bien. He visto abuelos y abuelas valientes que enfrentaron el cáncer, sobrevivieron a guerras y levantaron familias enteras. Terminar sus días postrados, no por una enfermedad terminal, por no haber comido bien. Y no estoy hablando de dietas caras ni de suplementos importados. Estoy hablando de alimentos simples, accesibles y potentes, que si se usaran correctamente, podrían cambiarlo todo. Pero no quiero que este sea un video más que vea y olvide. Lo que voy a compartir en este canal es fruto de una vida entera dedicada a observar, estudiar y cuidar. Y si está aquí escuchándome, es porque quizás también ha notado que algo no va bien. Tal vez no en usted, tal vez en su padre, su madre, su abuela, alguien que se mueve cada vez más despacio, que ya no se levanta con la misma seguridad, que está perdiendo fuerza sin razón aparente. Pues escúcheme bien, no es solo la edad, es algo que puede revertirse. Pero hay que empezar hoy. A partir de ahora, voy a revelarle las 5 fuentes de proteínas que están demostradas por la ciencia para detener la sarcopenia, aumentar la fuerza y devolverle a su cuerpo la capacidad de responder. Algunas superan al huevo en un 100%, otras alimentan los músculos durante la noche, y todas tienen algo en común: funcionan. Pero antes de continuar con esta información que puede cambiar vidas, le voy a pedir algo. Suscríbase a este canal. Es completamente gratuito, pero cada suscripción nos da el aliento para seguir creando contenido que puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas mayores. No lo hago por fama ni por dinero. Lo hago porque me niego a quedarme callado sabiendo lo que sé. Y quiero que usted forme parte de esta misión. Ahora bien, déjeme cerrar esta introducción con una pequeña reflexión. Imagine a 2 personas de 70 años, ambas con buena salud general. Una cree que ya no vale la pena hacer cambios, acepta la debilidad como parte de la edad y sigue comiendo lo de siempre. B. La otra decide informarse, mejorar su alimentación con proteínas adecuadas y poco a poco empieza a sentirse más fuerte. ¿Con quién se identifica más usted? ¿Con la opción A o con la B? Déjeme su respuesta en los comentarios. Yo los leo todos. Y en el próximo segmento le revelo cuál es la primera proteína que tiene más del doble de poder muscular que el huevo. Y probablemente ya la tiene en su cocina. Durante muchos años de mi vida como médico, atendí a cientos de pacientes mayores que venían a consulta convencidos de que su debilidad era simplemente un precio inevitable de cumplir años.
Me decían con resignación, doctor, es que ya tengo una edad, como si envejecer fuera sinónimo de deteriorarse sin remedio. Pero déjeme decirle algo con claridad y con la autoridad que me dan más de 40 años en la medicina. La edad por sí sola no destruye los músculos. Lo que destruye los músculos es no saber cómo cuidarlos a tiempo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo no deja de funcionar, pero sí cambia profundamente la forma en que utiliza los nutrientes, especialmente las proteínas. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. No es solo que muchas personas mayores consuman menos proteínas de las necesarias, sino que incluso aquellas que sí las consumen, no las procesan ni las aprovechan como antes. Permítame explicarlo. Cuando usted tenía 30 o 40 años, bastaba con un trozo de carne o unos huevos al desayuno para que su cuerpo recibiera la señal de activar el crecimiento muscular. Pero a los 60, esa señal se vuelve más débil. Su cuerpo necesita más estímulo, más cantidad, más calidad y sobre todo el tipo correcto de proteína en el momento adecuado del día. Existe un término para describir esta menor capacidad del cuerpo envejecido para responder a las proteínas: anabolismo resistente. En términos simples, significa que el músculo de una persona mayor necesita más proteína que el de una persona joven para lograr el mismo efecto. Es como si el cuerpo se volviera sordo ante el llamado de reconstrucción muscular, a menos que gritemos más fuerte con los alimentos adecuados. Y aquí viene el gran error que veo repetirse una y otra vez. Las personas mayores comienzan a comer menos. Menos cantidad, menos carne, menos legumbres, menos lácteos. A veces por miedo, a veces por problemas digestivos, a veces por soledad o por rutina. El resultado es devastador. El cuerpo no recibe los bloques necesarios para mantener los músculos y estos comienzan a desaparecer lentamente. Y no se trata solo de verse más delgado o perder fuerza en los brazos. No, se trata de problemas de equilibrio, mayor riesgo de caídas, dificultad para levantarse, para caminar, para sostener objetos. Se trata de perder la independencia sin ni siquiera notarlo. En mis últimos años de ejercicio profesional, dediqué buena parte de mi tiempo a estudiar cómo la nutrición específica podía influir en el envejecimiento funcional. Y lo que descubrí, gracias a decenas de estudios científicos serios, fue que la diferencia entre un adulto mayor que se mantiene fuerte y otro que termina en silla de ruedas no radica tanto en la genética o en los medicamentos, sino en lo que pone en su plato cada día. El músculo no solo necesita proteína en cantidad, sino también proteína con calidad biológica, es decir, aquella que contiene los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo. Y además necesita una señal clara, una especie de interruptor molecular que le diga, es hora de construir. Ese interruptor se llama leucina, y no todas las proteínas la tienen en cantidades suficientes. Algunas sí, y de hecho son mucho más eficaces que el huevo. Pero no solo importa el tipo de proteína, también importa el momento del día en que se consume. El cuerpo envejecido no puede darse el lujo de pasar largas horas sin recibir nutrientes clave, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo entra en fase de reparación. Muchos de mis pacientes mayores cenaban muy poco o incluso saltaban la cena, sin saber que durante esas horas de sueño, el cuerpo podría haber aprovechado proteínas de absorción lenta para reconstruir el tejido muscular. Ahí es donde entra en juego el concepto de estrategia nutricional adaptada a la edad. No se trata de comer más por comer. Se trata de comer con inteligencia, con conocimiento y con intención. Una taza de requesón por la noche, por ejemplo, puede alimentar el músculo durante 8 horas mientras usted duerme. Una combinación de quinoa con lentejas al mediodía no solo ofrece proteína completa, sino que también estabiliza el azúcar en sangre y mejora la digestión. En otras palabras, comer bien después de los 60 no es una opción, es una necesidad fisiológica. Y lo más trágico es que nadie nos lo dice, ni en los consultorios, ni en los hospitales, ni en los centros de mayores. Muchas veces ni los propios médicos lo mencionan. Y mientras tanto, miles de personas mayores se debilitan sin entender por qué, creyendo que es simplemente el destino. Yo me niego a aceptar ese silencio, y por eso he querido crear este contenido, para que usted y todos los que lo escuchen puedan tomar el control de su salud muscular. Porque no es tarde, porque aún es posible reconstruir lo que se ha perdido, porque nunca es demasiado tarde para recuperar fuerza, equilibrio y confianza.
Ahora que conoce esta verdad, que su cuerpo envejecido no responde igual que antes a las proteínas, que necesita más, mejor, y en el momento justo, lo invito a quedarse conmigo. En los próximos minutos le mostraré 5 fuentes de proteínas más poderosas que el huevo, científicamente comprobadas para revertir la sarcopenia, y le enseñaré cómo usarlas correctamente para que cada comida suya sea un acto de recuperación. Lo que viene no es una dieta, ni una moda, ni un milagro. Es una forma nueva de entender la alimentación después de los 60, basada en ciencia, experiencia y compasión. Porque envejecer no significa rendirse. Significa aprender a hacerlo con dignidad, con herramientas y con esperanza. Y eso empieza con lo que usted decide poner en su plato hoy. Durante mis años como médico he aprendido a mirar más allá de los análisis y las estadísticas. He aprendido a escuchar el cuerpo, a observar cómo envejece, cómo se transforma y también cómo lucha, en silencio, por mantenerse en pie. Y esa lucha tiene aliados, pero también tiene enemigos disfrazados de buenos. Uno de esos enemigos es la desinformación sobre la proteína. Nos han repetido tantas veces que el huevo es la fuente perfecta de proteína, que muchos lo han creído sin cuestionarlo. Pero la realidad, y la ciencia actual lo confirma, es que existen alimentos más poderosos, más completos y mejor adaptados al cuerpo de una persona mayor. Hoy quiero hablarle de ellos, con precisión, con evidencia, pero también con corazón. El primero de estos aliados silenciosos es el pollo. A simple vista puede parecer un alimento común, sin misterio, casi aburrido, pero ahí radica su fuerza, en su humildad. Una pechuga de pollo bien preparada contiene casi el doble de proteína que la misma cantidad de huevo. Pero eso no es todo. El pollo es uno de los pocos alimentos que combinan en una misma porción dos compuestos fundamentales para la salud muscular de los mayores, la creatina y la leucina. La creatina es una molécula esencial que actúa como combustible celular. Ayuda a que los músculos se recuperen después de cualquier esfuerzo, por pequeño que sea. Muchos de mis pacientes mayores me decían, doctor, me canso solo de barrer la casa, o subir un tramo de escaleras me deja sin aire. La mayoría pensaba que se trataba del corazón o los pulmones, pero en muchos casos el origen era muscular. Falta de reservas energéticas en las fibras musculares. Y eso en gran parte puede revertirse con un aporte adecuado de creatina. La leucina, por su parte, es lo que yo llamo la chispa del encendido. Es el aminoácido que activa el interruptor para que el cuerpo inicie el proceso de síntesis de proteínas musculares. Sin suficiente leucina, el músculo envejecido simplemente no responde. Estudios recientes han demostrado que las personas mayores que consumen pollo de forma regular presentan una reducción significativa en la pérdida de masa muscular. Y no se trata solo de evitar la pérdida, sino de estimular la ganancia, incluso en edades avanzadas. Pero aquí viene el detalle que muchos ignoran. El pollo puede perder sus propiedades si se cocina mal. Freírlo, carbonizarlo o exponerlo a temperaturas muy altas no solo reduce sus beneficios, sino que además produce compuestos inflamatorios que afectan negativamente al músculo. Siempre recomiendo a mis pacientes optar por métodos suaves, cocción al vapor, escalfado o al horno con un chorrito de aceite de oliva. Y aún mejor si se acompaña con vegetales ricos en vitamina C, como pimientos rojos o espinacas, que ayudan a absorber mejor los minerales esenciales como el hierro y el zinc. Otro alimento que merece ser rescatado del olvido es la quinoa. Este pequeño grano ancestral y resistente es una maravilla nutricional. No solo aporta 14 gramos de proteína por cada 100 gramos, sino que es una de las pocas fuentes vegetales que contiene los 9 aminoácidos esenciales. ¿Por qué esto es importante? Porque el cuerpo necesita esa combinación completa para reparar y construir tejido muscular. Si falta uno solo, el proceso se detiene. Y eso sucede con muchas dietas basadas en proteínas incompletas. El cuerpo consume calorías, pero no logra reconstruirse. Además, la quinoa tiene algo que la hace especialmente valiosa para los mayores, su capacidad para regular el azúcar en sangre. Muchos adultos mayores sufren altibajos energéticos que les hacen sentir débiles, inestables, desganados. La quinoa, al ser rica en carbohidratos complejos, proporciona una liberación lenta y constante de energía, evitando esos bajones. También aporta minerales como magnesio, fósforo y hierro, claves para la función muscular, el sueño reparador y la salud ósea. Para potenciar su efecto, siempre recomiendo remojarla al menos 6 horas antes de cocinarla,
lo que mejora su digestibilidad y aumenta la absorción de minerales. La soja es otro de esos alimentos mal comprendidos. Durante años se le ha atribuido efectos negativos sin fundamento real, pero la evidencia científica actual la respalda con contundencia. La soja contiene 36,6 gramos de proteína por cada 100 gramos, lo que la convierte en una de las fuentes más potentes. Pero además es una proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales en proporciones ideales para la síntesis muscular. Y no se detiene ahí. La soja contiene isoflavonas, compuestos naturales que brindan un leve pero valioso apoyo hormonal en edades donde las hormonas ya no se producen como antes. Estas isoflavonas ayudan a conservar la densidad ósea, ralentizan la degradación muscular y mejoran la flexibilidad de las articulaciones. También aportan fibra, lo que mejora la digestión, regula el azúcar y prolonga la saciedad, evitando el hambre que muchas veces lleva a consumir alimentos inadecuados. La clave está en consumirla correctamente, remojada, cocida o en forma de tofu o tempeh. Entre 100 y 300 gramos al día pueden marcar una diferencia real. Las lentejas, por su parte, son un ejemplo perfecto de cómo lo más humilde puede ser lo más eficaz. Contienen 25 gramos de proteína por cada 100 gramos secas, pero además ofrecen una densidad mineral que ningún suplemento puede igualar: hierro, magnesio, folato, potasio. Todos estos nutrientes actúan de manera sinérgica para mejorar la energía, la salud cardiovascular, la función cognitiva y el descanso. La fibra de las lentejas estabiliza el azúcar en sangre, protege contra los picos que dañan el músculo y reduce la inflamación crónica, uno de los enemigos invisibles del envejecimiento saludable. Finalmente, el requesón. Este lácteo suave y accesible es para mí uno de los alimentos más valiosos para los adultos mayores. Contiene proteína caseína, que se digiere lentamente y alimenta el músculo durante horas. Consumido por la noche, actúa como un sistema de reparación muscular de liberación prolongada. Pero también aporta calcio, vitamina B12 y leucina, tres pilares esenciales para mantener el tono muscular, la función nerviosa y el metabolismo energético. El requesón es fácil de digerir, bajo en grasa y versátil en la cocina. Puede mezclarse con quinoa, añadirse a sopas o combinarse con frutas frescas. Y lo más importante, su consumo regular ha demostrado mejorar la recuperación muscular nocturna y reducir la rigidez matutina. En resumen, no se trata de comer más, sino de comer mejor. Estos 5 alimentos, pollo, quinoa, soja, lentejas y requesón, no solo son accesibles y naturales, sino que tienen un respaldo científico claro. He visto con mis propios ojos cómo personas mayores que los incorporaron con constancia y conciencia transformaron su energía, su movilidad y su calidad de vida en cuestión de semanas. Y eso, créame, no tiene precio. Como médico con más de 40 años de experiencia, he aprendido que el éxito en la medicina no siempre reside en los tratamientos más complejos ni en los medicamentos más avanzados. Muchas veces, el verdadero poder curativo está en lo cotidiano, en lo pequeño, en esas elecciones diarias que parecen insignificantes, pero que con el tiempo determinan el rumbo de nuestra salud. Y uno de esos actos tan simples y tan trascendentes es saber cómo combinar lo que comemos. No basta con saber qué proteínas son buenas. También debemos comprender cómo se potencian entre sí, cómo interactúan con otros alimentos y, sobre todo, cómo adaptarlas a las necesidades específicas del cuerpo envejecido. Porque créame, después de los 60 años, no comemos para sobrevivir. Comemos para mantenernos fuertes, para no depender de nadie, para seguir levantándonos cada mañana con la dignidad de quien aún puede valerse por sí mismo. Durante mis años de consulta, vi muchos pacientes que, pese a tener acceso a buenos alimentos, no mejoraban. La razón: una alimentación fragmentada, desequilibrada. Por ejemplo, comían lentejas al mediodía, pero no las acompañaban con ningún vegetal que mejorara la absorción de hierro. O tomaban un poco de requesón por la noche, pero con una cena tan pobre en micronutrientes que el cuerpo no podía utilizar esa proteína de forma eficaz. Y no los culpo, nadie les enseñó a combinar inteligentemente los alimentos. Por eso, una de las enseñanzas más importantes que transmito hoy como médico jubilado es que la combinación lo es todo. No se trata de comer pollo o quinoa o soja por separado, sino de integrarlas en una estrategia alimentaria simple, práctica y efectiva. El secreto está en crear platos que activen varios mecanismos al mismo tiempo: aportar proteína completa,
estabilizar el azúcar en sangre, reducir la inflamación, facilitar la digestión y sobre todo mantener los niveles de energía y fuerza durante el día. Una combinación que he recomendado con mucho éxito y que muchas personas mayores pueden preparar en menos de 15 minutos es la siguiente. Una porción de quinoa cocida como base, unos 100 a 120 gramos, acompañada de unas cucharadas de lentejas cocidas que aportan fibra, hierro y magnesio. A esto se le suma una porción de requesón, entre 100 y 150 gramos, para asegurar proteína de liberación lenta, y una dosis de leucina antes del descanso nocturno. Todo ello complementado con vegetales frescos como espinacas, pepino o tomates, que hidratan, aportan antioxidantes y mejoran la absorción de minerales. Y para cerrar el plato, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y unas gotas de zumo de limón fresco. Esta simple adición no es un adorno. El aceite de oliva aporta grasas saludables que favorecen la absorción de vitaminas liposolubles, mientras que el limón, rico en vitamina C, ayuda a fijar el hierro vegetal y fortalece las defensas del sistema inmunológico. Lo hermoso de esta combinación es que puede adaptarse fácilmente a las estaciones, al presupuesto y a los gustos personales. En invierno se puede transformar en una sopa tibia, nutritiva y reconfortante. En verano se sirve como una ensalada fresca y ligera. Algunas veces las lentejas pueden ser sustituidas por pollo cocido al vapor y otras la quinoa puede dejar paso a arroz integral o mijo, siempre que se mantenga el equilibrio de nutrientes. La clave no es la rigidez, sino la constancia. Es mejor tener 5 combinaciones simples que se repiten a lo largo de la semana que una dieta compleja e insostenible. Lo que el músculo necesita no es variedad gourmet, sino regularidad. Necesita señales claras, repetidas y consistentes de que no debe degradarse, de que el cuerpo aún quiere luchar, caminar, levantarse. Y esas señales vienen de los alimentos correctos, en las combinaciones correctas, ingeridos una y otra vez. También es importante tener en cuenta el momento del día. Muchas personas mayores desayunan mal o no desayunan en absoluto. Otros cenan un té con pan, pensando que es ligero y saludable. Pero lo que el cuerpo envejecido necesita es nutrición estratégica. Comer quinoa y lentejas al mediodía para cargar energía, tomar requesón por la noche para alimentar el músculo mientras duerme, e incluir vegetales ricos en micronutrientes en cada comida. Así se construye fuerza. Así se conserva la movilidad. Me gusta pensar en la cocina como en una farmacia natural, pero no basta con tener las medicinas en el estante. Hay que saber combinarlas, tomarlas a la hora adecuada, en la dosis correcta. Solo entonces surten efecto. Y lo mismo sucede con los alimentos. Si los usamos con sabiduría, pueden cambiar radicalmente la forma en que envejecemos. He visto personas mayores que tras años de debilidad progresiva, comenzaron a aplicar estas combinaciones simples y en cuestión de semanas recuperaron energía, equilibrio y confianza. Me escribieron para decirme que volvían a salir a caminar, que ya no les temblaban las piernas al levantarse, que podían volver a levantar a sus nietos en brazos. Y eso para mí como médico es la medicina más poderosa. Ver que una vida puede transformarse no con pastillas, sino con conocimiento, voluntad y buena comida. Y usted también puede hacerlo. No necesita gastar más ni complicarse. Solo necesita saber qué combinar y cómo hacerlo cada día, con cariño, con paciencia y con la certeza de que está invirtiendo en lo más valioso que tiene, su independencia. Porque al final del día, la fuerza no solo se mide en músculos, sino en la capacidad de seguir siendo uno mismo, con cada paso, con cada gesto, con cada comida. A lo largo de mi carrera como médico, vi demasiadas veces cómo las personas esperaban un milagro del exterior para recuperar su fuerza, su movilidad, su ánimo. Esperaban una pastilla, una cirugía, una terapia revolucionaria. Pero con el paso del tiempo y la experiencia, aprendí que la verdadera transformación ocurre cuando uno mismo toma la decisión consciente de cuidar su cuerpo día tras día. No hay nada más poderoso que un ser humano que se compromete con su salud, que deja de vivir en modo automático y comienza a tomar elecciones con propósito. Y esa transformación, real, profunda, visible, es posible. Lo he visto, una y otra vez, cuando las personas mayores empiezan a nutrirse con proteínas de calidad, no solo en cantidad, sino en el momento adecuado y en combinación con otros alimentos que potencian su efecto, el cambio no tarda en llegar. En solo 2 semanas, muchos de mis pacientes me contaban que se sentían más despiertos por las mañanas,
que la fatiga que arrastraban como una sombra constante había comenzado a disiparse. Subir escaleras ya no era una tortura. Agacharse a recoger algo del suelo dejaba de ser una hazaña. Pequeños signos, sí, pero cargados de un significado inmenso. El cuerpo comenzaba a responder. Después de un mes, el cambio era aún más claro. Algunos volvían a caminar por el parque sin tener que sentarse cada 10 minutos. Otros me confesaban que podían cargar las bolsas del mercado sin sentir que les temblaban los brazos. Incluso quienes padecían insomnio crónico me decían que descansaban mejor. Y no porque hubieran añadido nuevos medicamentos, sino porque finalmente estaban alimentando a sus músculos como debía ser, con respeto, con conocimiento, con constancia. Lo que más me impresionaba era ver cómo esa transformación física traía consigo una transformación emocional, porque cuando una persona mayor recupera su fuerza, también recupera su autoestima. Dejan de sentirse una carga. Vuelven a sentir que tienen dominio sobre su cuerpo, que aún pueden decidir, actuar, moverse, ayudar. Y eso, créame, no lo da ningún suplemento milagroso. Lo da la perseverancia. Lo da la comida correcta. Lo da la comprensión de que nunca es demasiado tarde. Y si el primer mes es un despertar, el tercer mes es un renacimiento. En este punto los beneficios ya no se miden solo en energía o fuerza, sino en independencia. Personas que antes necesitaban ayuda para levantarse de la cama comienzan a hacerlo por sí solas. Quienes evitaban salir de casa por miedo a caerse vuelven a pasear con paso firme. Hay una mejoría notable en el equilibrio, en la coordinación, en la seguridad al caminar. Incluso el tono muscular, que parecía perdido, comienza a volver, lento pero firme. En lo personal, estos testimonios siempre me emocionaron profundamente, porque detrás de cada uno de ellos había una historia de lucha. Hombres y mujeres que, pese a las limitaciones del tiempo y del cuerpo, decidieron no rendirse. Y eso me recuerda por qué elegí esta vocación. No vine a esta vida para recetar fármacos sin alma. Vine para acompañar, para enseñar, para devolver esperanza a quien cree que ya no hay nada que hacer. Y mi mensaje hoy es claro. Sí hay algo que hacer. Y empieza en su cocina. Usted tiene el poder de elegir qué entra en su cuerpo. Puede seguir confiando en las mismas fuentes de proteína que no le dan resultado, o puede dar el paso hacia una alimentación más sabia, más efectiva, una que escuche a su edad, que respete su biología, que lo acompañe sin agredirlo. No hace falta gastar una fortuna ni seguir dietas imposibles, solo hace falta tomar la decisión y mantenerla. Algunos me preguntan, doctor, ¿y si ya es demasiado tarde para mí? Y yo les miro a los ojos y les digo, no, nunca lo es. He visto personas de 80 años recuperar su vitalidad, personas que llevaban años resignadas al bastón, volver a caminar sin miedo. El cuerpo humano es sabio. Si le das las herramientas adecuadas, responde, a veces más rápido, a veces más lento, pero siempre responde. Por eso hoy, como médico retirado pero jamás indiferente, le pido que no subestime el poder de una buena proteína, de una combinación adecuada, de una comida consciente. Le pido que no acepte la fragilidad como un destino, que no crea que su independencia está condenada a desaparecer, porque mientras tenga aliento, mientras tenga voluntad, puede recuperar fuerza, no para correr una maratón, no para volver a los 30, sino para mantenerse de pie, caminar con seguridad, abrazar sin temblar, vivir sin miedo. Y recuerde esto, su fuerza determina su independencia, y su independencia, su calidad de vida. Esa silla de ruedas que algunos temen no aparece de un día para otro, se construye lentamente, con años de mala alimentación, de desinformación, de resignación, pero así como se construye, también se puede evitar. Y todo comienza con una decisión. Ahora la elección es suya. Puede cerrar este mensaje y seguir comiendo como siempre, o puede tomar el control, aplicar lo aprendido y empezar a alimentar a su cuerpo como se merece. Lo único que necesita es constancia, día tras día, comida tras comida. Así es como se vence al tiempo. Y si esta información le ha servido, si algo en usted ha despertado al escuchar estas palabras, compártala. Hágala llegar a esa hermana mayor que ya no puede levantarse sola, a ese amigo que se ha resignado a la fatiga, a ese padre que se esfuerza por mantenerse en pie, porque el conocimiento que no se comparte, se pierde, pero el que se transmite, se multiplica y salva vidas. Gracias por permitirme acompañarle. Mi mayor satisfacción, ahora que ya no paso consulta, es saber que aún puedo contribuir a que usted viva mejor, más fuerte, más libre, porque esa es y siempre será mi misión.
Después de más de 40 años de ejercicio como médico y ahora en mi etapa de retiro, puedo decir con absoluta certeza que el mayor error que cometemos al envejecer no es físico, ni siquiera biológico, es mental. Nos resignamos, nos convencemos de que la pérdida de fuerza, de independencia, de energía es inevitable, pero no lo es, o al menos no tiene que serlo. Lo que he compartido en este mensaje no son teorías, ni promesas vacías. Es ciencia respaldada por años de investigación y por la experiencia real de cientos de pacientes que, con pequeños cambios en su alimentación, han logrado transformar su cuerpo y con ello su vida. Personas comunes, muchas veces ignoradas por el sistema, que recuperaron movilidad, autoestima y dignidad simplemente al comenzar a nutrirse como sus cuerpos verdaderamente necesitaban. Hoy sabemos que la proteína adecuada en el momento adecuado con la combinación adecuada puede marcar la diferencia entre una vejez activa y una dependencia progresiva. Sabemos que no se trata solo de comer más, sino de comer mejor, de alimentar a los músculos no solo para que crezcan, sino para que resistan, se mantengan y sigan dándonos libertad de movimiento hasta el último día. Pero más allá de los datos, más allá de los estudios, quiero dejarte algo más profundo, una reflexión. Envejecer no significa apagar la vida poco a poco. Envejecer, si lo hacemos con conciencia y con sabiduría, puede ser un acto de resistencia, un acto de amor propio, de dignidad. No hay mayor victoria que llegar a los 70, 80 o incluso 90 años y poder decir, aún camino por mi cuenta, aún me visto solo, aún abrazo a mis nietos sin miedo a caerme. Y eso empieza, créeme, en tu cocina. No con dietas complicadas, no con productos mágicos, sino con decisiones simples, sostenibles, informadas. El cuerpo humano responde a lo que le das, y si le das lo correcto, con constancia, te devuelve algo invaluable, fuerza. Mi consejo final es este: no esperes a que sea demasiado tarde. No te conformes con una vida limitada cuando aún puedes transformarla. No estás solo. Hay miles de personas que como tú están buscando cómo envejecer con salud, con autonomía, con sentido. Este canal existe para eso, para darte herramientas, para acompañarte, para demostrarte que todavía hay mucho por hacer, mucho por vivir y mucho por disfrutar. Lección clave: el envejecimiento no tiene por qué ser una condena a la debilidad. Con el conocimiento correcto y decisiones conscientes, puedes preservar tu independencia, tu movilidad y tu calidad de vida. La clave está en la constancia, en escuchar tu cuerpo y en alimentarlo con respeto. ¿Cómo aplicarlo hoy mismo? Elige una de las combinaciones de proteínas que hemos compartido y prepárala esta semana. No esperes al lunes ni al próximo mes. Hoy es el mejor día para comenzar, y si puedes, comparte esta información con alguien que la necesite. Multipliquemos la salud. Pregunta para ti: de todas las proteínas que mencionamos, ¿cuál te gustaría probar primero y por qué? Quinoa, requesón, queso cottage. Te invito a escribir tu respuesta en los comentarios. Leer tu opinión no solo me alegra el corazón, sino que también puede inspirar a otros que están leyendo. Si este contenido te ha sido útil, por favor suscríbete al canal para no perderte futuros videos. Y si está dentro de tus posibilidades, considera hacer una donación, por pequeña que sea. Como médico jubilado, sigo dedicando mi tiempo y energía a crear estos contenidos porque creo firmemente que la información puede cambiar vidas. Tu apoyo es la gasolina que me impulsa a continuar. Gracias de corazón por acompañarme en este camino.